Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este nuevo estudio. El día de hoy vamos a hablar sobre la muerte y la resurrección de nuestro Salvador. Les pido por favor que traigan su Biblia para que vayan siguiendo la lectura del tema que vamos a ver. Este es el momento de hacerlo. Bienvenidos. Bueno, quiero iniciar haciéndoles una pregunta. ¿Ustedes tienen firma? Creo que la mayoría contestará que sí, porque la firma es importante. Con la firma, con ese rayoncito que nosotros hacemos, nosotros decimos que sí a ciertos actos. La firma nos sirve para dar nuestra autorización a que se realicen ciertos trámites importantes. Si su firma no está, lo que sea que usted tramite no tiene validez. Otra forma de validar documentos oficiales es a través de un sello. Las grandes dependencias de gobierno tienen un sello oficial y los documentos que ellos hacen, que ellos expiden, tienen que tener ese sello para ser válidos. Si no lo tienen, entonces usted tendrá problemas para demostrar que son verdaderos. Bueno, pero el tema de hoy no trata sobre documentos oficiales, sino sobre la muerte y la resurrección de Jesús. Hemos estado platicando sobre cómo fueron los últimos días de Jesús aquí en la tierra. Hemos visto cómo lo traicionaron, cómo lo juzgaron de manera ilegal, cómo lo maltrataron. Los últimos días de Jesús son muy importantes. Todo lo que hemos visto la semana pasada y lo que vamos a ver hoy son momentos clave para entender toda la historia que Dios ha venido contándonos desde el principio de la Biblia. Son tan importantes que si ustedes toman el Evangelio, el que quieran, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el que más les guste, todos describen estos últimos momentos. Yo voy a tomar el Evangelio de Marcos y voy a continuar la historia que comenzó a ver la semana pasada a partir del capítulo 15 en Marcos, desde el versículo 21. Usted puede seguirme en ese mismo Evangelio o puede tomar otro de su preferencia o puede leerlos todos juntos para que vea cómo se van conectando unos con otros. Pues ahí estaban, ¿no? Estaban los principales sacerdotes, estaban incitando a la multitud para que crucificaran a Jesús. Pilato había tenido muchos problemas con los judíos y se sentía muy presionado por ellos. Quiso satisfacer los deseos de estos judíos y finalmente les entregó a Jesús después de haberlo azotado para que fuera crucificado. Toda la gente que estaba ahí estaba gritando que sí, que lo crucificaran, y así fue. Lo habían golpeado, lo habían torturado tanto que mientras él iba en el trayecto del lugar donde estaba con Pilato hasta donde lo iban a crucificar en el Gólgota, una persona tuvo que ayudarle a cargar la cruz porque él estaba tan débil, tan golpeado y tan mal que no podía hacer. Jesús en todo ese trayecto fue humillado, fue golpeado, fue ridiculizado y de hecho un momento le dieron a beber vino mezclado con mirra para que no sintiera tanto dolor, pero él decidió no tomar. Finalmente llegaron al Gólgota. Lo crucificaron como eso de las 9 de la mañana entre dos ladrones. Estaba un ladrón de cada lado de nuestro Señor Jesús. De hecho, uno de ellos reaccionó en sus últimos minutos y le pidió a Jesús que fuera su salvador personal. Y Jesús le dijo a este ladrón que ese mismo día iban a estar en el cielo juntos. Las personas, mientras él estaba ahí ya clavado en la cruz, las personas lo seguían humillando y seguían burlándose y le seguían diciendo, a ver, pues bájate de esa cruz, pues no que eres Dios, tú puedes bajarte, tú tienes el poder para hacerlo. Y efectivamente, Jesús tenía todo el poder para bajar de la cruz, pero no lo hizo. No lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Si Cristo hubiera bajado de esa cruz, nosotros estaríamos eternamente perdidos. Pero gracias a que Él no bajó de la cruz, nosotros, el día de hoy, podemos acercarnos a Dios de una manera libre.
Sigue describiendo Marcos que como a eso de mediodía hubo tinieblas en todo el lugar. Dios mandó una oscuridad sobre la tierra. Imagínense, 3 horas de intensa oscuridad. En esos momentos, Jesús se estaba haciendo pecador por nosotros. Estaba tomando el lugar que nos correspondía a nosotros y estaba pagando lo que nosotros tendríamos que haber pagado. Durante ese tiempo, Jesús pronunció algunas frases finales. Y la última fue una que dice así, 2 palabras en español. Consumado es. Las personas en épocas antiguas utilizaban consumado es para referirse a diferentes cosas. Lo utilizaban cuando terminaban una batalla y el que ganaba, el que vencía, decía consumado es. También lo usaban cuando un esclavo terminaba una tarea que le había sido asignada por su amo, cuando se terminaba de pagar una deuda, cuando se escogía un cordero perfecto, cuando el hijo completaba una tarea que le había dado su padre, o cuando se pagaba una propiedad por completo. Cuando pasaban alguna de estas cosas, se decía consumado es. Jesús pronunció estas palabras finales ahí en la cruz como diciendo, como queriendo decir, Padre, la obra que me diste ha sido completada. La deuda está pagada. El cordero perfecto fue encontrado. Jesús completó la obra y la promesa que Dios había hecho a Adán y a Eva desde Génesis 3. Aquí estamos viendo su cumplimiento. Jesús dijo, Padre, la obra fue terminada. Ya no quedan más sacrificios por los pecados. El pecado ha sido quitado por completo en Jesús. Jesús gritó con gozo en su corazón, Padre, terminé la obra a la cual me mandaste, la obra de morir y salvar al mundo pecador. Después de que Jesús dijo consumado es, dice la Biblia que murió. Y cuando eso pasó, el velo del tabernáculo, que fue puesto para mostrar esa separación entre Dios y el hombre, ese velo se rasgó. Cuando Dios rasgó el velo, estaba mostrando que ya no debía existir ninguna separación con el hombre, porque Cristo nos reconcilió con su Padre en el lugar santísimo. ¿Recuerdan el lugar santísimo? Era un lugar donde el sumo sacerdote debía entrar solamente una vez al año con la sangre de un cordero, para que sus propios pecados y los pecados de la nación fueran perdonados por un año más. El Señor Jesús, como nuestro representante ante el Padre, entró en el cielo con su propia sangre para perdonar nuestros pecados, pero esta vez no era por un año, esta vez era para siempre. Jesús hizo un solo sacrificio y Dios lo aceptó para siempre como nuestro sumo sacerdote y como nuestro Salvador. La Biblia nos dice que Jesús es nuestra propiciación. La palabra propiciación significa que es el sacrificio perfecto que satisfizo la justicia que Dios demandaba. Dios quedó completamente satisfecho con el sacrificio de su Hijo en la cruz. La única manera en que un ser humano puede ser aceptado delante de Dios es a través del sacrificio perfecto de Cristo. No existe otra forma, no existe otra manera en que el hombre pueda ser salvo aparte de Jesucristo. Y esto lo hemos estudiado durante todo este tiempo. Nosotros somos salvos por la gracia de Jesucristo y pues aunque no lo merecemos, así es. Somos salvos y es un regalo que Él nos dio. Luego de que Él muere, pues es sepultado. La forma en que sepultaban a los muertos, pues no es como lo hacemos aquí, como lo hacemos ahora. Ellos lo hacían en una especie de cuevas. Embalsamaban a sus muertos y luego los tapaban. Y luego en esa cueva la tapaban con una roca muy pesada para que no pudiera entrar nadie más. Después de sellar el sepulcro donde estaba Jesús, pusieron unos soldados afuera, unos soldados romanos para poder vigilarla y evitar ciertos disturbios. Recordemos que estábamos en plena fiesta de la Pascua y había mucha gente en el lugar, mucha gente, muchos extranjeros. Entonces, los romanos y los judíos querían evitar tener alguna clase de disturbio por ahí y
decidieron poner a unos guardias romanos que tenían que responder con su vida el cuidado o la seguridad de ese sepulcro. Para muchos de sus discípulos, para muchas personas que lo seguían, pues todo estaba terminado. Unos pensaban que, pues sí, era uno más que decidió rebelarse y pues no logró nada. Para otros era simplemente un impostor. Los discípulos estaban escondidos, tenían miedo, pues si ya habían matado a su líder, era muy probable que también los buscaran a ellos para que siguieran el mismo camino de Jesús. Pero Jesús no se quedó ahí. Jesús no se quedó en esa tumba. Él no fue un muerto más. Jesús fue levantado por el poder del Espíritu Santo el primer día de la semana, que es el domingo. Cuando fueron a visitar su sepulcro, se encontraron con que ya no había guardias, con que esa roca súper pesada estaba movida. Se encontraron con que sus lienzos estaban ahí dobladitos, muy ordenado todo. Pero ya no estaba el cuerpo de Jesús. Entonces se asustaron. A los discípulos les costaba entender y no podían conectar las profecías y las promesas que se estaban cumpliendo en ese momento. Porque el Mesías que los judíos estaban esperando era un rey poderoso que no venía a morir, al contrario, venía a liberarlos del yugo romano. Pero al Jesús estar resucitado, pues él iba a encontrarse con sus discípulos para poder explicarles cómo era que se conectaban las escrituras, cómo era que se conectaban estas promesas, y también para encomendarles el trabajo que él mismo comenzó hace muchísimo tiempo. El que había muerto, ahora vive, y estaba buscando a sus discípulos para ayudarles a entender este hecho. Y vemos que así es. Usted sigue leyendo su Biblia, usted va a ver que Jesús se encuentra con muchas personas, mucha gente lo ve ya resucitado, lo pueden tocar, pueden platicar con él, pueden comer con él, y lo vemos ahí, lo vemos presente. Y días después de que lo vieron, que estuvieron con él, sus discípulos se reunieron con él para que él les diera una instrucción. Eran las instrucciones finales. Aquí es cuando Jesús les habla de la Gran Comisión. La Gran Comisión la encontramos comúnmente en Mateo 28, del 16 al 20. Y Jesús les encomienda a sus discípulos que deben salir, que deben ir por todo el mundo, por todas las naciones, para hacer más discípulos y para bautizarlos y para enseñarles todo lo que habían aprendido durante el tiempo que Él estuvo con ellos. Eso era lo que tenían que hacer, esa era su tarea para ellos y para toda la iglesia de Jesús. ¿Saben? La muerte de Jesús pudiera parecer que todo estaba fuera de control de Dios. Pudiera parecer que Dios había perdido. Pero no es así. Aunque todo pudiera parecer un caos, Dios siempre tiene el control y siempre ha tenido el control de lo que sucede. Como hemos estudiado a lo largo de este tiempo, podemos ver que Dios ha estado preparando todo para cumplir con esa promesa que le hizo a Adán y a Eva después de que ellos pecaron. Esa promesa de enviar un libertador. Una promesa que se la reiteró a muchos otros, como Noé, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como Moisés, como el rey David, Salomón, como Juan el Bautista y muchos más, haciéndolos parte de la historia y haciéndolos parte del plan. A cada uno de ellos le confió una tarea en específico. ¿Recuerda cada una de sus historias? De estos personajes los hemos estudiado a lo largo de todo este tiempo. Y si se fija, usted va a poder ver cómo cada una de estas historias al final se convierten en una sola historia. Compartió con cada uno su propósito y les dio la oportunidad de ser parte de la historia de redención que Dios tenía para nosotros. Lo mismo ocurrió con sus discípulos una vez que Jesús vino. Hoy estudiamos el cumplimiento de esa promesa y su confirmación a través de la resurrección. Y Jesús, o sea Dios, de nuevo les da la oportunidad
a estas personas para que fueran a contar la buena noticia y les mostraran y les enseñaran a otros lo maravilloso que es Dios. Y en las próximas lecciones vamos a estudiar de cerca cómo fue que esto sucedió. Pero por ahora, piense y medite en esta verdad. Dios cumplió con su promesa y nosotros sabemos que es así porque Jesús resucitó. Llegado el tiempo, finalmente Dios mismo encarnó en un ser humano, en Jesús. Él vivió entre nosotros, tomó nuestro lugar, tomó mi lugar, tomó tu lugar, murió por nuestros pecados, murió por mis pecados, murió por tus pecados, murió por todo eso que te separa de Dios, murió por todas tus fallas, por todos tus errores, por todas tus ofensas hacia Dios. Piensa en todo eso. Jesús en esa cruz murió por tus pecados pasados, por tus pecados presentes y por todos aquellos que todavía no tienes ni idea que vas a cometer. Ya están pagados. Jesús tomó tu lugar. Y tú no hiciste nada para merecerlo. De hecho, tú y yo no lo merecemos. Por más que nos esforcemos, nunca lo vamos a merecer. Ser aceptados por Dios es algo que sale completamente de nuestro alcance. Por eso vino Jesús. Por eso Dios mismo se entregó por nosotros. Piénsalo, para mí tiene mucho sentido ahora. Si nosotros en serio tuviéramos alguna posibilidad de hacer cosas para cambiar nuestra conducta, de hacer obras de caridad, de ser buenas personas, de tener una moral intachable, dejar cualquier mal hábito, si de verdad tuviéramos alguna posibilidad de que a través de estas cosas pudiéramos lograr agradarle a Dios o que Él nos aceptara por alguno de estos méritos, entonces no tendría sentido que Dios mismo viniera a rescatarnos. No tendría razón de ser. Nos empeñamos en querer hacer cosas para que Él nos acepte o decidimos alejarnos de Él hasta en tanto no cambiemos nuestra manera de ser. Tenemos esa falsa idea de que la forma de acercarnos es a través de, no sé, vestirnos de alguna manera, dejar de frecuentar ciertos lugares, cambiar ciertos hábitos, pertenecer a algún grupo religioso y seguir sus reglas. Pensamos que tenemos que ser perfectos para que Dios nos acepte, pero el punto es que Dios ya sabe que no somos perfectos, sabe que no podemos, siempre lo supo, desde Génesis 3, desde el 3er capítulo de la Biblia. Dios no está esperando a que tú cambies para que te puedas acercar. De hecho, Él ni siquiera esperó a que tú y yo naciéramos para llevar a cabo su plan. Te estoy hablando, en este momento estamos estudiando algo que sucedió hace más de 2000 años. Su muerte y su resurrección ocurrieron hace más de 2000 años. Dios dijo que iba a venir, que iba a tomar tu lugar, que iba a tomar mi lugar, y que iba a morir por ti, que iba a morir por mí. ¿Y sabes qué? Lo cumplió. Así lo dijo, así lo hizo. No esperó a que tú cambiaras. Él vino y lo hizo. ¿Y cómo sabemos que así sucedió? ¿Cómo sabemos que Dios verdaderamente aceptó que Jesús tomara nuestro lugar y que muriera por nuestros pecados? ¿Cómo sabemos que la deuda en serio está saldada? ¿Cómo sabemos eso? Pues muy simple. Lo sabemos porque resucitó, porque Jesús se levantó de entre los muertos. Y estamos tan acostumbrados a escuchar esto que parece que estamos vacunados contra esta información. Jesús resucitó. Y si tú has experimentado la muerte de algún ser querido, entonces sabes que cuando alguien muere, no se levanta, no resucita. Aunque quisiéramos, pero no es algo que pase. No es normal, no es común, al contrario, resucitar es extraordinario. Y aquí está descrita la historia de un Dios que se muere por ti, de un hombre que resucita. Es inimaginable, en serio que quiero conocer a un Dios así, en serio que quiero estar cerca de un Dios que es así. Pero ¿sabes? Lejos de sorprenderte de lo sorprendente que es el hecho de resucitar. Lejos de eso está el significado de esa resurrección. Eso es lo que más me sorprende. Este es el hecho más importante para cualquier seguidor de Jesucristo, porque la resurrección es la firma de Dios.
La resurrección representa el sí de Dios, es la confirmación, es la autorización de Dios, es el sello oficial de validez que Dios le da al hecho de que Jesús murió por ti y murió por mí en nuestro lugar y que Dios aceptó ese trato. La resurrección es el amor, es el amén de Dios. Es Dios diciendo, sí es cierto. Es Dios diciendo, sí acepto. Es Dios diciendo, así sea. La evidencia de este hecho es abrumadora. La Biblia habla de testigos, muchos lo vieron. Era imposible que sobreviviera a una crucifixión romana. Su tumba estaba rodeada de soldados. Vemos un cambio de conducta en sus discípulos. Ellos tenían miedo cuando lo crucificaron y después, al verlo resucitado, los encontramos dispuestos a morir torturados por llevar esa noticia. La gente no defiende una mentira así nada más porque sí. Espero que en otro momento podamos tomar este tema y hablar sobre las pruebas que existen tanto en fuentes bíblicas como extrabíblicas sobre la resurrección, para que ustedes y yo podamos ver lo impresionante que es este hecho. Mi punto es aquí que Él cumplió su promesa y quiero que esta semana puedas meditar en todo esto, en que Él murió por ti y que Él resucitó. Vive esta semana a la luz de esta verdad. La resurrección significa que Dios aceptó el intercambio que Jesucristo hizo por ti. Es la aceptación de Dios. Es el sí de Dios para ti. Es momento de orar para darle gracias a Dios por cumplir su promesa. Papá, gracias por tu regalo. Gracias porque sabemos que no merecemos que tú vinieras, que tú murieras, que tú tomaras nuestro lugar en esa cruz. Sabemos que ese lugar nos correspondía a cada uno de nosotros, pero queremos agradecerte porque tú lo tomaste. Dios. Gracias porque nos diste ese regalo tan grande. Gracias por quitar esa separación que había entre tú y nosotros. Gracias porque ahora libremente podemos acercarnos a ti gracias a ese sacrificio que tú hiciste. Gracias porque podemos reconocer que nosotros no hubiéramos podido. Por más que nos hubiéramos esforzado, nosotros nunca lo hubiéramos logrado, papá. Y pues gracias porque tú nos hiciste esa promesa desde el principio de la Biblia. Y pues el día de hoy podemos estudiar y podemos ponernos muy contentos y podemos disfrutar de que cumpliste con esa promesa. Gracias, Pa, gracias por eso y pues te pido que esta semana nos permitas tener en mente lo que hiciste, tener en mente tu sacrificio, tener en mente que aunque para nosotros fue gratuito, pues a ti te costó mucho, te costó tu hijo, te costó lo que más amabas. Gracias, Padre, acompáñanos esta semana, haznos conscientes de que estás ahí y todo esto te lo pido y te lo agradezco en nombre del que me salvó la vida, de Jesús. Amén.